¿Se ve, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba recién almorzando unas galletas, mucha pega en el hospital. Estamos con 7 COVID en terapia intensiva. He hecho una competencia de quién enferma más. Está grave. Muy, muy grave. Bien, nos vamos a relajar y distraernos un poco con el trauma. Vamos a tratar de que unos 20 minutos nos sobren para poder mostrarles el tema de control de sangrado, que son videos muy, muy educativos. Bien. Cuando nosotros vamos a atender una paciente politraumatizada mujer con datos evidentes de embarazo o no, tiene que existir un alto índice de sospecha y pensar que nosotros vamos a atender 2 pacientes y que la reanimación efectiva en uno de ellos va a surtir un gran efecto en el otro, que es el producto del embarazo. Por lo tanto, uno tiene que estar siempre pendiente de sospechar el embarazo en una mujer joven que está sometida a un riesgo de un accidente, un politraumatismo, una caída, un balazo, una agresión, explosiones. Y dentro de los exámenes de laboratorio que de rutina se pide, habitualmente son hemograma, glicemia, ura, creatinina, TPINR, grupo sanguíneo y RH, es determinación de alcohol y drogas en sangre y test de embarazo si es mujer joven en edad reproductiva. Si no es muy obvio el embarazo, hay que suponerlo, y si estamos frente a un embarazo del último trimestre o las últimas semanas con un útero grande, tienen que recordar que la paciente, al estar recostada en decúbito dorsal sobre una tabla espinal larga, dura, el útero va a comprimir la vena cava, ¿verdad? Y al comprimir la vena cava va a disminuir el retorno venoso y puede provocar graves trastornos hemodinámicos que van a repercutir en el producto del embarazo. Por lo tanto, la primera maniobra que se hace en este tipo de circunstancias es agarrar el abdomen, el útero de la paciente y trasladarlo, moverlo hacia el lado izquierdo para disminuir la compresión de la vena cava inferior. Si con esta maniobra no se puede y vuelve otra vez, entonces se eleva completamente con unas 2 colchonetas, dos ladrillitos, el lado derecho de la paciente con la tabla incluida, cosa de que el útero por declive se pueda lateralizar hacia el lado izquierdo. Aunque el embarazo causa alteraciones en la fisiología y muchas, y vamos a ver cuáles son muy importantes, respiratorias, hemodinámicas, en la parte funcional abdominal. En la respuesta a las lesiones y a la reanimación, la secuencia inicial de evaluación y manejo de las pacientes embarazadas continúan siendo las mismas, o sea, las prioridades no cambian. Vía aérea, B, respiración, C, circulación, D, examen neurológico, D, evaluación completa. Lo importante es que a todos estos pacientes que sufren trauma y están embarazados, tenemos que estar atentos a tratar de saber la etapa del embarazo en que lleva, la viabilidad del producto del embarazo, ¿verdad? Los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y el impacto en este momento del trauma asociado a esto, sabiendo de estos cambios fisiológicos. Al finalizar esta sesión, los objetivos de la discusión interactiva, no se olviden, esta no es una conferencia interactiva, sino la idea es una discusión. Usted estará capacitado en reconocer que la secuencia de evaluación y manejo inicial de la paciente embarazada es el mismo para todos los pacientes que sufren trauma. Identificar los cambios fisiológicos. Perdón, voy a contestar un breve mensaje. Listo. Determinar las prioridades de manejo respecto a la madre y el feto en un escenario de trauma. Identificar cuándo administrar terapia de inmunoglobulina, esto es importantísimo. Y normalmente las mujeres ya saben su grupo, su factor RH y su grupo. Y existe un grupo especial con los factores RH negativos que en combinación con un varón RH positivo va a sufrir serios problemas de isoinmunización si no se han tomado medidas
Normalmente el primer embarazo condiciona la aparición de anticuerpos, de la reacción del complejo antígeno-anticuerpo. Esto se conoce como isoinmunización materno-fetal. ¿Y qué ocurre? Que con el segundo embarazo entonces se desconoce al producto del embarazo, que sería negativo, ¿verdad? RH negativo a la mamá, y podría producirse graves reacciones de isoinmunización. Por lo tanto, es importante saber cuándo vacunar. Y finalmente, reconocer los signos de violencia intrafamiliar, ya que es una causa potencial de trauma también en la mujer y en la mujer embarazada. Es una mujer de 35 años de edad. ¿Continúas, Steffi? Mecanismo de lesión. Mujer de 35 años llevada a urgencias. El esposo reporta que ella se resbaló por las escaleras. Aparentemente, la paciente se encuentra en segundo trimestre de embarazo. Injury, inconsciente, síntomas y signos sin reporte, tratamiento inmovilizada en tabla rígida espinal. Muy bien. Entonces, del MIST llama la atención de que una mujer de 35 años se resbala por las escaleras. Es posible por el estado avanzado del embarazo, pero no descartar otras cosas. Siempre vamos a buscar sospechas de lesiones y observamos la imagen. Es importante escudriñar con detalle la imagen. ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? Acá vemos dos enfermeras con una paciente embarazada. ¿Qué más? La lateralización a la izquierda de la paciente. ¿Con qué? Parecen dos almohadillas. Dos almohadillas, ¿verdad? Y claramente se puede visualizar la matriz, el útero hacia el lado contralateral. Parece que fuera la mujer, la obstetra que está auscultando, la enfermera al lado derecho. Sus extremidades se ven bastante tónicas y en posiciones como muy acomodadas y fisiológicas. Estos detalles son importantes, ¿verdad? Para mí esa posición es una posición fisiológica de protección del útero embarazado, ¿verdad? De la mamá. Y el brazo derecho es una posición de defensa fisiológica. Cuando el paciente está inconsciente, los brazos están donde sea, a un lado, en rotaciones no habituales, ¿no? Entonces acá obviamente es una foto, una pose, pero son estos detalles que te llevan a plantear cuando eres un buen observador de lo que está sucediendo. Después de eso no veo nada extraordinario. Ambas están protegidas con equipos de protección personal. El monitor está a este lado. Hay una saturación de 97 que se puede visualizar con claridad. No se ve el oxímetro de pulso, pero si usted se alcanza a ver en el monitor ahí ese número. Después, ¿qué más? Los cinturones. Bastante bien, de muslo-cadera. ¿Cómo puede el embarazo afectar la realización de la revisión primaria? Normalmente, en la medida que el útero se va haciendo intraabdominal, hasta las 12 semanas aproximadamente es pélvico, hasta las 25 es a nivel umbilical y luego empieza a subir hasta la región subcostal. Por lo tanto, en la medida que va aumentando, mecánicamente va a ir desplazando las vísceras hacia la parte superior. Primer cambio anatómico. Este desplazamiento hacia el fondo, hacia la parte superior de los cuadrantes superiores del abdomen por el efecto del útero embarazado, va a provocar también una compresión de distal a proximal del estómago, y esto asociado a los cambios hormonales producto de la progesterona que provoca un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico. Puede haber cierto grado de retención de contenido y en caso de un vómito y en la posición horizontal que se encuentra podría ser causa de broncoaspiración. ¿Qué más nos puede afectar en la revisión primaria? Que durante la evaluación el examen DEA es absolutamente el mismo que en cualquier paciente de cualquier sexo y edad, no hay ningún problema. En B la respiración se va a ver bastante limitada y eso podemos ver por la compresión y en los estadios avanzados del embarazo, por la compresión, la elevación de los diafragmas y la limitación de la expansión pulmonar, esto reflejado en los cambios a nivel de la PaCO2 y la PO2, con disminución de la SAT-O2. ¿Qué información, qué más en C? Tenemos que ver de que el útero grande, tercer trimestre, como dice, de embarazo, entonces va a comprimir la vena cava y tenemos que rápidamente hacer una maniobra que nos permita desplazar la vena cava hacia el lado izquierdo y disminuir la presión
a nivel intraabdominal y cava. En la parte hemodinámica, estoy ahorita con la señora del COVID, porque esto es muy complicado. Sabemos que existe un estado de hipervolemia fisiológica del embarazo. Esto es importante que se acuerden. ¿Esto qué significa? Que el continente es mucho más grande, con abundante contenido, y que el organismo se prepara para asumir las 40 semanas de embarazo. Y esto es conocido como la hipervolemia fisiológica del embarazo, que incrementa aproximadamente el volumen plasmático alrededor del 15 al 20%. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Esta es una medida protectora de una dosis extra de volumen plasmático de sangre para soportar los requerimientos del embarazo en sus distintas etapas y estadios. Y cuando nosotros vamos a hablar de trauma, obviamente, la hipervolemia fisiológica del embarazo condiciona un estado muy particular de protección hemodinámica de la mamá, pero que inmediatamente ya va a repercutir en los mínimos cambios en la hemodinamia de la mamá, va a provocar serios cambios en la hemodinamia del producto del embarazo. Por lo tanto, esta es una especie de colchón de protección, la hipervolemia fisiológica, que permite a la madre perder cierta volemia en accidentes de tránsito, pero esto obviamente va a condicionar o va a tener un efecto deleterio sobre el producto del embarazo. ¿Cómo puede el embarazo afectar los signos y síntomas de la presentación del trauma? Indudablemente que dependiendo de la edad del embarazo, los trastornos respiratorios o los trastornos hemodinámicos van a ser mucho más evidentes. Repitiendo, la elevación del diafragma con una limitación en la compliance pulmonar va a hacer que tengamos parámetros más bajos de PaO2 o un poco de elevación de la PaCO2, ¿no? A nivel abdominal, la disminución de la volemia por compresión intraabdominal del útero sobre la cava. ¿Y qué información adicional podría necesitarse con respecto al mecanismo de trauma? Es importante la proximidad del trauma en relación al factor RH y grupo sanguíneo de la madre, el número de embarazo, para planificar una eventual inmunización o una eventual vacuna o inmunización antes del trauma. Entonces, siempre es importante, antes de tomar una decisión en relación a terminar o no el embarazo. Entonces, el estado de inmunización es un factor importante a tomar en cuenta. ¿Cómo puede? Bien. Progresión del escenario. Se administra oxígeno de alto flujo a la paciente, como debería hacerse. La paciente no puede responder ninguna pregunta. Sus signos vitales son frecuencia de 28, frecuencia cardíaca de 130, PA, presión arterial de 110/50 y una GSC de 7. Entonces, la paciente no puede responder ninguna pregunta. ¿Qué opinas? ¿Qué está ocurriendo? Primero vamos a analizar esta parte de la diapositiva. Está inconsciente, habría que intubarla, doctor. Escala de coma Glasgow, menor a 8. No estamos viendo todavía lo de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de la inconsciencia de la paciente? Un TEC, un estado de hipoxemia, alteraciones, intoxicaciones por drogas, ¿verdad? Que puedan llevar a estados de pérdida de conciencia, pero ahora nosotros que evaluamos los signos vitales, ¿qué nos llama la atención? Está con taquipnea, taquicardia, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica igual. La escala de Glasgow. También. Y lo que más llama la atención es una escala de coma de Glasgow de 7, que es diagnóstico de TEC severo. TEC severo. TEC grave, Sí. sinónimo de Intubación, doctor. intubación traqueal, de preferencia orotraqueal, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Nuestra paciente está choqueada, tiene una frecuencia cardíaca de 120, datos de hipotensión arterial,
taquipnea, que también puede ser perfectamente asociado con el estado avanzado del embarazo. Se administra, entonces tenemos los detalles del caso. ¿Cuáles son los primeros pasos de la evaluación inicial en esta paciente? El ABC, doctor. Siempre, ¿no? Las prioridades son las mismas. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, ventilación, respiración y ventilación y oxígeno suplementario, 10 a 15 litros por minuto. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. D, examen neurológico rápido, Glasgow. Y E, una exposición completa. ¿Por qué es importante administrar oxígeno a alto flujo y de preferencia con una bolsa de recirculación o un ambú? Beizaga. Las mujeres embarazadas tienen mayor necesidad de oxígeno, doctor. ¿Por qué será? Porque en trauma sabemos obviamente de que acá la necesidad es de dos personas, de dos seres vivos, la mamá y el hijo, y cuanto más tenga, ¿qué ocurre particularmente? ¿Cuál es el fenómeno más deleterio en los niños en el contexto de trauma, hemodinamia, oxigenoterapia? La hipoxia. La hipoxia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prevenir y tenemos que darles oxígeno a alto flujo, 10 a 15 litros por minuto, por máscara con bolsa de recirculación o ambú. ¿Qué exámenes de laboratorio y estudios radiológicos se deberán ordenar? Vamos. Un hemograma. Hemograma completo, doctor. ¿Qué más? Todo. Hemograma, Coagulograma. urea, creatinina, grupo sanguíneo y RH. Determinación de alcohol y drogas en sangre y test de embarazo si es mujer joven, ¿verdad? Entonces, y además, ¿qué otros estudios de laboratorio, de gabinete? La radiografía de tórax con protección pélvica se tiene que realizar. La radiografía de pelvis se tiene que realizar y la radiografía de columna cervical podemos diferirla hasta que la paciente entre en estabilidad. Además de eso, podemos hacer un FAST abdominal para evitar la presencia del líquido libre y obviamente una ecografía obstétrica para ver la vitalidad fetal. Para nosotros es importante además recurrir a los anexos de la revisión primaria que son monitor electrocardiográfico, oxímetro de pulso, tensiómetro para medir la presión arterial, sonda nasogástrica, muy importante en la mujer embarazada por ese estómago lento y retencionista que tiene, una sonda urinaria, una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis, radiografía de columna cervical y los exámenes de laboratorio que de rutina siempre se hacen. Y apenas ustedes han detectado que la paciente está embarazada, tenemos que comprometer la participación del obstetra. Eso es lo importante, el perinatólogo, el obstetra, que estén atentos a la tocomonitorización que se llama para ver el estado en que se encuentra el producto del embarazo. Y localmente ya les va a tocar en gineco cuando vayan a revisar el próximo año. Es importante en la revisión si hay o no líquido libre en la ropa interior que haya mojado, qué características tiene este líquido, si es hemático, eso es distinta a la interpretación a un líquido clarucho, y si de repente además de eso encuentran como un moco, ¿verdad? Entonces estamos hablando de eliminación del tapón mucoso, y cuando eso sucede, ya estamos hablando de inicio del trabajo de parto. Y si además de eso vemos que ahí te dice ha habido una mancha muy considerable de líquido medio lechoso que ha salido por mis partes, te dicen los pacientes, entonces ahí tú tienes que ya plantear la ruptura de membranas, ¿verdad? Que ya es sinónimo también de inicio del trabajo de parto y obviamente que esa paciente se tiene que hospitalizar. Mientras la evaluación y el manejo de la madre continúa, ¿cuáles pasos se deben realizar para evaluar el estado del feto? Ya hemos adelantado un poco, es importante la tocomonitorización, la determinación de la altura uterina, la determinación de la vitalidad fetal y de la madurez fetal, esto con ultrasonido, ¿verdad? Es importante los diámetros que nos dan de longitud
la medición de las extremidades, las dimensiones de la cabeza, todo esto que les va a llevar a una semana ya aproximada desde el punto de vista ecográfico comparado con la fecha de la última regla. Uno tiene que ir haciendo la comparación correspondiente, ¿no? Además de eso, nosotros tenemos que hacer una monitorización continua y definir por qué. ¿Cuáles son las situaciones que ameritan tomar una decisión en relación al producto del embarazo? ¿Qué detalles hemodinámicos les llamaría la atención para tomar una decisión, por decir, de interrumpir? Estamos con 32 semanas, 33 semanas y tenemos que interrumpir el embarazo. ¿Qué condiciones pueden hacer que se lleve a cabo esto con una decisión tan rápida? Embolismo El desprendimiento de la placenta. Pero, ya, ¿cómo voy a adivinar? Claro, la ecografía me va a decir hay un desplazamiento parcial periférico de la placenta no significativo, me va a hablar del líquido amniótico, pero algo más importante que me haga tomar la decisión. El embolismo de líquido amniótico que puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Sí, eso lo voy a ver más tarde seguramente. Otra cosa más importante, la fetocardia. Los datos de sufrimiento fetal son los cambios en más y en menos. La bradicardia es un signo deleterio muy, muy grave, que el niño está con graves problemas y probablemente hasta mortalidad. Y la taquicardia, ¿verdad? Inmediatamente dice la aparición de taquicardia, ya te habla de sufrimiento fetal y que tienes que tomar una decisión y determinar, de acuerdo a las características ecográficas, la fecha del último parto, la opinión, la fuga o no fuga del líquido cefalorraquídeo, el grupo sanguíneo, el RH, la histocompatibilidad, todo, y definir si ese paciente con 33 semanas vamos a poder madurar el pulmón o vamos a llevar directo a una cesárea con el riesgo de sacar un producto pretérmino, bajo de peso o algunos otros factores, y que además de eso podría tener una membrana hialina por inmadurez pulmonar que nos obliga a utilizar cierto tipo de medicamentos para acelerar la regresión de la membrana hialina. Entonces, todos estos factores nos permiten tomar una decisión y fundamentalmente la bradicardia, jóvenes, la bradicardia fetal es una manifestación tardía de una complicación seria. Y otro de los datos es que la mamá te dice, y tú tienes que orientar y preguntar en relación a los movimientos fetales. Hace 6 horas que no se mueve, es un signo de peligrosidad que debería haberse traducido como complicación del trauma en la ecografía, reportar desplazamiento, reportar desprendimiento parcial total de la placenta, clínicamente fugas de líquido claro a través del canal del parto. Y progresa el escenario. Se intuba a la paciente, tenía indicación debido al bajo puntaje en la escala de coma de Glasgow. Ahora su presión arterial es de 90-60, el pulso de 130 y se obtiene acceso endovenoso. ¿En qué parte? De preferencia. Extremidades superiores. Antebraquiales, las venas basílicas, cefálica habitualmente. Se administra 1 litro de cristaloides, se desplaza el útero a la izquierda. La paciente responde a la administración, fíjense, le ha puesto 1 litrito de cristaloide, la frecuencia cardíaca bajó a 100 por minuto. ¡Wow! Parece que solamente era el útero agrandado que estaba apretando, fíjense, baja a 100 latidos por minuto y hay una muy buena respuesta desde el punto de vista hemodinámico. ¿Qué otros exámenes son importantes en una paciente embarazada? Luego de obtenido la estabilidad, nosotros hemos reevaluado a nuestra paciente, hemos resuelto ¿verdad? Con una vía aérea definitiva que estaba recomendado por nuestro diagnóstico de TEC grave, TEC cerrado grave. ¿Y qué había sido vía aérea definitiva? Es un tubo en la tráquea por debajo de las cuerdas bucales con el globo o el manguito insuflado conectado a una fuente de oxígeno y debidamente asegurado en el paciente. Una pequeña corrección solamente. Está muy bien, jóvenes, los felicito. Este es un gran avance. Que es un tubo colocado en la tráquea. Punto.
con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales. Es ahí donde va la frase, que el balón está por debajo de las cuerdas vocales, ¿verdad? El resto está perfecto, yo los felicito, está muy bien. Hemos obtenido una vía aérea, hemos hecho en B, probablemente en esta paciente por el mecanismo de lesión, una radiografía de tórax con protección pélvica, con placas de plomo para evitar irradiación al producto del embarazo. Además de esto, seguramente podemos pensar en hacer un FAST, un EcoFAST, un lavado peritoneal diagnóstico o una tomografía. El FAST fácil, cuatro celdas a ubicar, la hepatorrenal a la derecha, periesplénico, subsifoideo y aquí es mujer, fondo de saco recto vesical o de Douglas, ¿verdad? La mujer tiene Douglas, el varón no. Entonces, hacemos nuestro estudio. Si el embarazo está en el tercer trimestre, el embarazo se lo ve bastante grande, va a ser difícil hacer un lavado peritoneal diagnóstico en la línea media. Podríamos intentar hacerlo muy alto, pero pienso de que un FAST va a tener mayor rendimiento. Tenemos que hacer además de eso durante lo que es el eventual uso de tomografía. Es de vital importancia cuando uno está sospechando lesiones retroperitoneales o de vísceras macizas. En C, estamos haciendo todos los exámenes de rutina, más determinación del grupo sanguíneo y RH, para definir la isoinmunización y determinar si nosotros vamos a vacunar a la madre contra el factor RH. Y lo más importante es que pequeños sangrados en la madre, y particularmente a nivel uterino, en los desprendimientos, podría condicionar el paso de lo que es mínimas cantidades de sangre de la madre al niño y provocar el fenómeno de isoinmunización. ¿Qué otros exámenes vamos a pedir? Es una radiografía de pelvis, siempre con la protección. Ahí tenemos radiografía de columna cervical, la tomografía ante una eventual sospecha de trauma abdominal. En D, un examen neurológico rápido, hemos visto que está con un TEC, con una grave escala de coma de Glasgow de 7. La tomografía es de vital importancia para definir la presencia de hematomas epiosubdurales que requieran un manejo quirúrgico de inmediato. Por lo tanto, la interconsulta con el neurocirujano ya, la interconsulta con el obstetra ya, con el perinatólogo de inmediato. Y en E hacemos una exposición completa y vamos a revisar a la paciente por delante y por detrás y siempre lateralizándola hacia el lado izquierdo. Prosigue el escenario. Múltiples hematomas antiguos. Ojo, sigan leyendo. Lean. Rayos X de tórax, fractura antigua de clavícula cicatrizada, inconsistencia en la historia del accidente, proporcionada por el esposo y por los diferentes miembros de la familia, tomografía de cráneo, contusiones intraparenquimatosas pequeñas, moderada cantidad de sangre en espacio subaracnoideo, se realiza consulta con neurocirugía y se decide transferir a la paciente a unidad de cuidados intensivos para monitorización. Abuso, doctor. A ver, vamos analizando qué opinan de los múltiples hematomas antiguos, o sea, de los dos primeros párrafos. Violencia doméstica, doctor. Muy bien. Lo mismo, una cosa muy parecida que nos pasó con el niño. Entonces, si estas cosas no las buscamos, vamos a dejar que pasen desapercibidas y vamos a tener problemas durante la evaluación, el proceso de la evaluación primaria y la secundaria. Hay una inconsistencia y esto es clásico. Normalmente el agresor está presente en el ambiente donde procura no salir para causar presión sobre el paciente si está consciente o la familia o los niños, y que existen diferencias en relación al hecho de este momento o hechos sucedidos previamente. La tomografía de cráneo nos muestra múltiples contusiones intraparenquimatosas y obviamente la decisión está muy bien tomada. Es un TEC grave con una escala de coma de Glasgow de 7 que ya está manejada A, B, C y que este paciente va a requerir ser trasladado a una unidad donde exista neurocirujano, tomografía, donde exista quirófano y la posibilidad de una unidad de cuidado intensivo.
¿Qué aspectos de este caso son motivos de sospecha de violencia intrafamiliar? Vamos contestando. Los La múltiples inconsistencia. hematomas antiguos, las fracturas antiguas también, y la inconsistencia en la historia del accidente que el mismo esposo está proporcionando. Muy bien. Si usted sospecha violencia, ¿qué acciones debe tomar? ¿Qué hacemos? Dar parte a las Hay que dar autoridades. parte a las denuncias sociales. Exacto, ¿no? La tomografía de cráneo 24 horas después, en la primera había múltiples focos de contusión sin cambios. Se decide disminuir la sedación, la paciente despierta, es extubada, continúa en estado de confusión por 7 días, es esperable. La paciente se recupera después de 2 semanas, da a luz un niño a término completo por cesárea, se consulta al servicio social, el esposo es demandado por agresión. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un tiempo de aproximadamente de 7 a 10 días de internación, con un incremento, con un riesgo elevado de óbito por el traumatismo mismo, que puede dejar graves secuelas por el tiempo de evolución y el impacto a nivel cerebral. Es importante hacer la denuncia para evitar que a futuro no ocurra otros problemas con la paciente. Es importante reconocer que la secuencia de evaluación y manejo inicial de la paciente embarazada es el mismo para todos los pacientes, lo hemos dicho. Saber, reconocer e identificar los cambios, taxonomía de Bloom, que es importante, criticar, razonar, crear, y sus impactos en una reanimación exitosa de la madre y el feto. Determinar las prioridades de manejo respecto a la madre y al feto en un escenario de trauma. Y identificar cuándo administrar terapia de inmunoglobulina RH y conocer los signos de violencia intrafamiliar, que es una causa potencial de trauma en la mujer embarazada. ¿Quién ustedes se consideran nativos digitales? Hola. ¿Cómo, doctora? ¿Ustedes se consideran nativos digitales? ¿Quiénes son los nativos digitales? No sé, doctora. Ustedes son jóvenes nativos digitales, gente que ha nacido en la era digital, ¿verdad? O sea, los nativos digitales se mueven en el contexto de los iPad, de las tablets, de los iPhone, de los teléfonos celulares, toda tecnología que por naturaleza y época normalmente incorporan estas habilidades digitales con una facilidad impresionante que no la tiene la persona que tiene 60 años o más en este momento. Entonces, el ser un nativo digital te permite incorporar, te permite captar, te permite razonar y tomar decisiones en base a esta información mucho más rápido que lo que fuera una persona que ha estudiado solamente por libros. Me acordé del nativo digital a propósito de ustedes. ¿Y quién fue el que acuñó el término de nativo digital? O sea, tiene que ser su papá de ustedes, ¿verdad? Y tienen que saberlo. ¿Se acuerdan? Tarea. El bienestar, los objetivos de cuidado de pacientes embarazadas son los mismos para todos los pacientes que sufren trauma. Entender los cambios fisiológicos del embarazo es clave para la resucitación exitosa de la madre y del feto, ¿verdad? Entonces, hemos visto algunos en la parte hemodinámica, en la parte respiratoria, el filtrado glomerular que también disminuye por el efecto de la compresión y el efecto hormonal, el hilio, el vaciamiento gástrico retardado, el tema de la separación de la sínfisis del pubis por efecto hormonal, preparándose para el tema del trabajo de parto. Y el bienestar fetal depende del resultado exitoso de la resucitación de la madre. Primero, nosotros tenemos que resucitar a la madre y si hacemos un buen trabajo, el producto del embarazo va a ir muy bien. Todas las embarazadas RH negativas que presentan traumatismo, por más mínimo e insignificante que parezca, tienen que recibir inmunoglobulina RH, a menos que la herida esté demasiado alejada del útero. Es como la mordedura por perro no conocido o poco sospechoso, que si le muerde el tobillo no le inicies vacuna, a no ser que
que existen datos muy evidentes de que pueda tener la enfermedad. Es una cosa más o menos así parecida. En cambio, con la mordedura está muy cerca de la cabeza, la vacunación es inmediata, y más aún si el estado del animal es desconocido. En este caso igual, por más mínimo que signifique el trauma, se tiene que hacer vacuna con anti-RH. La violencia intrafamiliar es la mayor causa de trauma en mujeres durante toda su vida y siempre debe ser considerada como causa de trauma. Preguntas. No hay ¿Están ahí? ¿Jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Ah, ya. ¿Preguntas? Exactamente. Bien. Uno de los cambios fundamentales en la 10ª edición es esto, parar el sangrado. Y para el control del sangrado existen una serie de accesorios que los vamos a pasar a ver. Lo que todos deben saber para controlar el sangrado. Este es un plus del curso. Este es el programa educativo del esfuerzo compartido. Fíjense quiénes son. El Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, Hartford Consensus, el Comité de Táctico y Combate, estos son es otra unidad del Colegio Americano. Los NAEMED son los técnicos médicos de Estados Unidos, la Asociación de Médicos de Emergencia y Técnicos, que estos son los responsables del PH-ATLS, es producto de que este panorama del sangrado lo dan fundamentalmente en el pH. Este programa se enfoca en la respuesta inmediata al sangrado, el reconocimiento del sangrado que pone en riesgo la vida, las formas apropiadas para parar el sangrado que vamos a conocer ahora. La ayuda entregada por un respondedor inmediato siempre puede hacer una diferencia entre la vida y la muerte, aún antes de que los rescatistas profesionales lleguen. Con el entrenamiento adecuado usted puede ayudar a salvar vidas. Algunas de estas, listo. ¿Por qué necesito este entrenamiento? Primero, porque existen lesiones relacionadas al trabajo que pueden condicionar estados de pérdida de volumen, tiroteos masivos. Actualmente estamos viviendo situaciones, ahora en la pandemia menos, ¿verdad? Pero situaciones donde existen agresiones, traumas, lesiones domésticas, como hemos visto, niños, adulto mayor, mujer, que pueden implicar pérdidas de sangre, accidentes automovilísticos como la primera causa de trauma en el adulto, bombardeos en sitios de guerra, ¿no? Que había en este momento todavía en el sector de lo que es Irak, Irán, la Franja de Gaza, todo este sector, ¿verdad? Con más frecuencia se escuchan los tiroteos, Israel. Y lo más importante es garantizar su propia seguridad. El primer criterio para hacer triaje por un experto en triaje es garantizar la propia seguridad. Ustedes, yo sé que lo saben, que son nativos digitales. ¿Qué características tiene un perro de ciego? Jóvenes, ¿no saben? Un perro de ciego, jóvenes, primero que es un perro costosísimo, que aproximadamente puede estar el costo entre 20 y 30 mil dólares, que tiene una vida promedio de 7 a 10 años, después del cual no se muere, sino pierde las habilidades. El perro piensa por su amo, actúa por su amo, lo mueve sabe interpretar las reacciones de la persona, y en base al perfil psicológico y emocional han entrenado a este animal por ese monto, y este animal es capaz de trasladar a su amo al banco, llevarlo a su dueño de aquí para allá con mínimo riesgo. Después de 10 años aproximadamente tiene que ser reemplazado por otro perro porque va perdiendo sus habilidades de olfato y todo el perrito.
Es lo mismo el oficial de triaje. Hoy día, yo cuando hablaba en el hospital, y les mencionaba que tener un oficial de triaje en un hospital es como haberse sacado la lotería. Un oficial de triaje es un perro entrenado. El oficial de triaje es aquel profesional que con una mirada, con una maniobra, es capaz de tomar decisiones que van a salvar la vida de cientos de personas, de muchas personas, en accidentes múltiples o en desastres masivos, donde él es portador de unas tarjetas de colores, ¿no? Que este es del triaje STAR, Simple Triage and Treatment, que significa de que él con una maniobra y con un movimiento, ¿no? Es capaz de definir el estado de reanimación, recuperación o de deceso del paciente y colocarle una tarjeta roja, al otro paciente negra, está muerto, al otro amarillo, al otro verde, al otro rojo, y en base a eso, el resto del equipo de rescate va a proceder con la reanimación, porque le está diciendo, los rojos son primera prioridad. Le siguen los amarillos y luego los verdes y los negros al final, ¿verdad? Entonces, lo importante es que este oficial de triaje, primero, siempre, antes de que entre al escenario, le dicen el bombero habitualmente, escenario seguro, ¿verdad? Porque puede haber caída de torres de electricidad, donde vas a perder a un experto en triaje, puede haber explosión, riesgo todavía de fuego, entonces el escenario, que el edificio todavía está en ruinas y cayendo, entonces no es un lugar adecuado para que entre el oficial de triaje. Una vez que le han dado la vía libre en el triaje de START, entonces iniciamos con el ABC del sangrado. Alerta, es importante convocar ayuda. B, de bleeding, encontrar la herida que provoca el sangrado para tomar la decisión. Y C, compresión. La primera medida siempre va a ser una compresión para detener el sangrado con un apósito, con una compresa, con un pañuelo, con un vendaje suave hemostático no isquemiante, cubriendo la herida con un trapo limpio y aplicando presión directa sobre la herida con las dos manos, o usar un torniquete o un empaquetamiento, un rellenado, que van a ver hoy día, de la herida con gasa o con un trapo limpio y luego aplicado presión, o con unas gasas de guerra hemostáticas que son fabulosas, que los vamos a ver. Escenario seguro. Antes de ofrecer ayuda, se debe garantizar la seguridad de quien presta ayuda, ¿verdad? Si quien ayuda se lastima, no podrá ayudar a la víctima, y lo peor es que vas a perder un oficial de triaje. Estás perdiendo al perro del ciego. Por lo tanto, se deben iniciar los cuidados solamente si el sitio del incidente es seguro para realizar el trabajo. Y normalmente, a ver, ahora les comento esto, a ver si cuando lo lleven el tema les expliquen así. El oficial, el bombero o el policía, que es el primero en llegar, determina los círculos de acción, ¿no? Pone con cintas plásticas amarillas y negras peligro, delimita el círculo de acción. Luego se aproxima y con una voz alta dice, todas las personas que puedan levantarse por sí solas o con la ayuda de su vecino, háganlo en este momento y se dirigen por su mano izquierda hacia el círculo naranja siguiente. Listo. El 70% de los accidentados se paran. Esto es triaje, jóvenes, ¿no? Se paran solos o con la ayuda del vecino y se van. Entonces nos queda un 30% y habitualmente eso es lo que se dice, que en un grupo grande, masivo o múltiples accidentados, normalmente el 70% tienen lesiones mínimas o moderadas y que van a poder retirarse por sus propios medios, ¿no? Una vez definido esto, entonces entra el oficial de triaje cuando le dicen escenario seguro y procede a hacer el triaje con el grupo de pacientes que quedan. Por lo tanto, se deben iniciar los cuidados solamente si el sitio del incidente es seguro para realizar el trabajo. Te espero en mi consultorio, ya estoy por terminar mi clase. Si en algún momento su seguridad está en riesgo, debe alejarse del peligro y encontrar un lugar seguro. De igual forma, se debe proteger de posibles infecciones y todo. Alerta. Siempre pidan ayuda. No se hagan a los héroes y cuanto más gente convoques vas a tener mejores resultados. Sangrado. Encontrar el lugar del sangrado, descubrir la herida y remover.
Podemos encontrar un sangrado así tan evidente como este, profusamente por la herida, o una herida, una sangre que empapa la sábana por una fractura expuesta de pierna, con huesos, músculos, lesión vascular evidente, si se fijan. Podemos ver heridas que pueden causar la muerte por sangrado, ¿se acuerdan? Dijimos en las extremidades, lesiones que comprometen los elementos vasculares de la ingle, los tobillos, los muslos en la región alta, y fíjense, es la causa de más frecuente de muerte prevenible por la lesión. El sangrado de estas heridas se puede controlar con compresión directa o con un torniquete muy suave. Las heridas pueden causar la muerte por sangrado, no se olviden, y son las causas de muerte habitualmente más prevenible en las heridas en la unión de los pliegues del torso. Fíjense, ahí están las marcas, cuello, hombro e ingles. El sangrado se puede controlar con presión directa o empaquetamiento de la herida. Normalmente todos estos programas de manejo del sangrado, resucitación, laparotomía, toracotomía de resucitación, cirugía de control de daños, son producto de cambios que han sucedido durante la atención de gente, de soldados en la guerra. Las heridas que pueden causar la muerte por sangrado, fíjense, punzantes, arma de fuego, heridas por arma blanca, en estas regiones tóraco-abdominales, frontales posteriores o laterales, generalmente causan sangrado interno. Este sangrado no puede detenerse fuera de un hospital, pero sí la pared abdominal va a estar controlando. Compresión. Garantice primero su seguridad. No se olviden de utilizar doble guante, de preferencia nitrilo, que es más duradero. Guantes, barbijo, bata, lentes, gorro, un mandil impermeable, buscar el sitio del sangrado y siempre acompañarse de un botiquín, un maletín de primeros auxilios que tenga la nueva tecnología, ¿verdad? Eso es lindo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a utilizar cuando tienes y cuando no lo tienes? Y cuando no lo tienes, solamente presión directa, usando las manos o los dedos. La mayor parte del tiempo para el sangrado externo, pero es importante pensar de que acá te están inhabilitando, porque eres solo uno, entonces te quedas apretando. Lo que se puede hacer es el rellenado con gasas y rápidamente un vendaje compresivo. Presión directa. Utilice cualquier trapo o prenda limpia. Miren, el delantal del doctor del triaje va a cubrir la herida. Si la herida es grande y profunda, se puede pensar en rellenar la herida con esta prenda sin provocar dolor, con la intención de causar hemostasia. La presión directa, ¿no? Aplica presión continua con ambas manos sobre la herida sangrante. Si estás solo, estás perdiendo la posibilidad, porque se supone que hasta aquí has hecho ABC, y ojo, ¿no? Que necesitas reevaluar, comprimir tan fuerte como se pueda y mantenerla hasta que el relevo del equipo médico que tú has llamado en alerta, llega. Lo importante es detener el sangrado, y si tienes un buen maletín, ¿dónde está la herida? ¿En el brazo o en la pierna? En el brazo hay un torniquete disponible inmediatamente, normalmente en este botiquín. Sí, y ustedes van a ver, apliquemos arriba del sitio de sangrado, apretarlo hasta que el sangrado se detenga. Puede ser un torniquete de estas características. Vamos a ver. El torniquete es un dispositivo que detiene el flujo de sangre. Si se lo aplica correctamente, el torniquete detendrá el flujo de sangre en la extremidad y su salida de la herida. La pérdida limitada de sangre evitará que el paciente entre en shock o que muera. Si yo tengo un torniquete y todavía sigue sangrando mi herida, no retiro el torniquete, coloco un segundo sobre la herida. Otro torniquete. Aplíquelo inmediatamente si ve un sangrado que pone en riesgo la vida, en el brazo o en la pierna de la víctima. Se puede colocar el torniquete sobre la ropa si es necesario. 2 a 3 pulgadas arriba de la herida sangrante, no sobre la herida, pero no lo aplique directamente sobre las articulaciones de la rodilla o el codo, o no directamente sobre el bolsillo que contenga objetos voluminosos. Apriete el torniquete hasta que el sangrado se detenga. Y ahí está, joven, este es el plus. Estos son instrumentos de guerra que se los han adaptado para la vida civil. Tenemos los torniquetes de aplicación en combate, el CAT. Tenemos
el de primera generación, que son los que estamos utilizando actualmente. Los de segunda generación con estos bastoncitos. Estos de acá, primera y segunda, es lo que tenemos en el ATLS. El torniquete militar para emergencias, el MT, ¿no? Que es, funciona con scratch y tracción. Todos estos son torniquetes tácticos soft. El torniquete CAT, este es el que tienen, fíjense acá, el vástago para ir apretando. Es el torniquete preferido por los militares porque es fácil de usar y se puede aplicar rápidamente. Muchos de los procedimientos que nosotros hacemos en el ATLS se originan en eventos de guerra. ¿Cómo se coloca un torniquete CAT? Fíjense, 2 a 3 centímetros por encima de la lesión, nunca sobre protuberancias, puede ser por encima de la tela o de la camisa. Una vez lograda la compresión máxima por la tracción del cinturón, como están viendo, entonces ya fijamos y empezamos a hacer, una vez jalado fuertemente, empezamos a adherir la banda que está alrededor de la extremidad hasta antes del broche por atrás, fíjense acá, ¿no? La bandita que está llegando hasta esta parte, hasta este sitio solamente. Una vez fijada la banda, entonces que está colgando, fíjense, este tiene un objetivo. Empezamos a girar la varilla del molinete hasta que el sangrado se detenga. Esto va creando, primero has apretado por la tracción del cinturón. Segundo, has aproximado la cinta del cinturón próximo a la varilla del torniquete y detuviste el sangrado. Perfecto. Una vez que has detenido el sangrado, se asegura la varilla del molinete en su lugar con el broche. Este es un broche. Acá, fíjense, vamos a retroceder. Fíjense, aquí está el broche, ¿verdad? Medio cubierto por la varilla. La varilla ha girado lo necesario y ahora lo coloco en el canal de seguro. Una vez que está puesto ahí, todavía falta más cosas, se puede salir. Este cinturón va a venir por el lado contralateral a asegurar la varilla. Fíjense ahí. Y finalmente el cinturón superior va a caer por arriba para asegurar la varilla y la banda con la correa del molinete. Jale fuertemente y adhiera al gancho puesto del broche del molinete. Time. Y aquí te está diciendo a qué hora has instalado el torniquete. Importantísimo para el seguimiento o el traslado. Ten en cuenta la hora en la que se aplicó el torniquete. Si tiene un marcador a mano, escribirlo. Ahora el paciente está listo para ser trasladado. El uso de uno de los torniquetes recomendado constituye un procedimiento seguro. Fíjense, este es el CAT. Si el sangrado no se detiene con la aplicación de un torniquete, aunque este esté bien apretado, aplique un nuevo torniquete si hay uno disponible. Normalmente en el botiquín tienes 3 CAT. No se reportan amputaciones que han sido causadas por torniquete cuando esto solo ha aplicado por menos de 2 horas. Pero es mejor trasladar al paciente a un centro de trauma tan pronto como sea posible. Es mejor arriesgar un daño del brazo o de la pierna que dejar que la víctima se muera por sangrado. Y no se debe usar torniquete para entrenamiento. No es bueno, jóvenes, esto. El dolor causado por el torniquete es intenso. Es necesario esto. El dolor no significa que se ha puesto el torniquete incorrectamente, sino que sencillamente no lo puedes aplicar en vivo como práctica. Es extremadamente doloroso y peligroso. Lo ideal siempre es utilizar un brazo, una pierna de simulación. Los errores comunes son no usar un torniquete y esperar demasiado largo tiempo y someter en riesgo la vida. No apretar lo suficientemente los torniquetes y no usar un segundo torniquete. No intentes reubicar o remover el primer torniquete. Está logrando controlar parcialmente el sangrado. El segundo se va a asegurar. Cuando sea necesario, remover un torniquete. Y solamente el paramédico o alguien experto. ¿Listo, jóvenes? Ahora, estas gasas, nos queda poco. Estas gasas son gasas hemostáticas que sirven para rellenar las heridas profundas, que tú con la mano o una pinza, tú puedes introducir en la herida y rellenar hasta lograr controlar el sangrado. Se llaman apósitos para control de sangrado. Son apósitos hemostáticos con materiales que ayudan a que la sangre se coagule. Entre estos tenemos el QuickClot, tenemos la gasa de combate, el Celox Rapid, Cytoflex o el Cytogauss.
El empaquetamiento de la herida, una vez descubierto e identificado, es posible remover el exceso de la sangre e inmediatamente ubicar la fuente de sangrado y realizar el empaquetamiento. Fíjense, uno agarra el rollo de gasa y empieza con 2 dedos a introducir hacia la herida el apósito hemostático o la rollo de gasa, el rollo de gasa o el trapo limpio. Cubrir la herida con una gasa y empujar la gasa dentro de la herida. Y lo importante, jóvenes, es contar las gasas o el rollo que se ha utilizado. Esta es la técnica del empaquetamiento. La gasa no va a entrar por presión, jóvenes. Esto no es un cono donde entra la gelatina. La gasa la tienes que introducir con los dedos y tomando con la mano izquierda el resto del rollo. Rápidamente aplique y mantenga la presión directa sobre la herida, empaquetando hasta que el equipo médico de primera respuesta llegue. Si el empaquetamiento y la presión directa iniciales no detienen la hemorragia, inserte un segundo apósito sobre el primero y continúa haciéndolo hasta lograr controlar el sangrado. Práctica para empaquetar. El control de sangrados en niños, en todos menos en los niños extremadamente pequeños, se puede usar el mismo torniquete que se usa en los adultos. En infantes o en niños muy pequeños, la presión directa sobre la herida es más que suficiente. En el caso